Como dice aquí el título, yo les voy a hablar de los jobs de Rails. Y les voy a hablar un poco de, no de los jobs en general de Rails, sino también de cómo los usamos nosotros. Y al final voy a hacer un repaso de la discusión que tuvimos sobre reemplazar los comandos por jobs, como para terminar de consolidar eso y empujar un poquito más el cambio. Así que arranco. Bueno, igual voy a arrancar con el concepto a partir de Rails para que se puedan ver las modificaciones, ¿no es cierto? ¿Qué son según Rails? Bueno, como que Rails viene con un framework que es esto Active Job, que es el que se encarga de manejar estos jobs. Pero de Active Job voy a hablar un poquito más adelante. Los jobs son tareas, ¿no es cierto? Según Rails, esto, ¿no? Son tareas que se pueden mandar a una cola y correr en paralelo y se utilizan generalmente para hacer limpieza, envíos de mails, o sea, como tareas pequeñas, ¿no es cierto? O de mantenimiento. Pero nosotros en Plátanos hemos decidido usarlo de una manera no tan trivial, digamos, no para pequeñas cosas solamente, sino también para manejar nuestra lógica de negocio. Y esto, ¿por qué lo hemos decidido así? Porque Rails no tiene una forma clara de manejar esta lógica de negocio, ¿cierto? O sea, Rails usa el patrón de diseño MVC, modelo vista controlador, y cuando uno tiene que hacer alguna cuestión, tiene que elegir una de esas capas, o sea, si lo usáramos estrictamente, para poner la lógica. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos a mí me gusta como el ejemplo de los reportes porque son como los que mezclan muchos modelos y mucha lógica, ¿no es cierto? Si tuviéramos un modelo usuario y un modelo de movimientos bancarios, ¿no es cierto? Y queremos ese reporte de los movimientos bancarios de un usuario, sacar los totales, etcétera. Eso, si usáramos lo que propone Rails, tendríamos que ponerlo en un control, en un modelo, una vista, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería el lugar? Por ejemplo, tener un método en el modelo de user que tome sus movimientos bancarios y genere el reporte, o el otro sería ponerlo en el de movimientos bancarios y pasarle el usuario como parámetro y que se genere el reporte. En cualquiera de los dos lugares, si se fijan, va a tender a crecer. Nos van a pasar estos antipatrones que si ustedes buscan como en Internet son como bastante comunes, que son fat models y controllers, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando empezamos a decidir cómo meter por la ventana estas funcionalidades? Como que quizá el reporte termina dentro del modelo usuario y no es el lugar más correcto. Imagínense que después van a venir otros reportes que también están relacionados con los usuarios, que vamos a meter otro método y eso va a hacer que empiecen a crecer. ¿Y por qué pensamos esto? O sea, porque hay muchas soluciones custom en Rails para atacar este problema. Por ejemplo, una de ellas es la separación lógica usando concerns, que esos son como módulos de Ruby nada más, donde uno puede compartir funcionalidad. Después hay otra forma que es usar objetos puros de Ruby, o sea, como que uno pudiera tener un objeto reporte o movimientos bancarios, no sé, o sea, o reporte de movimientos bancarios y usar eso. Después hay gemas varias, que como ven acá he sacado como unos extractos donde dicen que manejan la lógica de negocios, e incluso nosotros tenemos en Platanus los comandos dentro de esta gema Power Types. Bien. Bueno, después voy a volver a hablar, a tocar un poquito de este tema, pero lo que quiero que les quede claro es que los jobs los estamos usando no solo para esas tareas de limpieza, sino también para manejar la lógica de negocio. ¿Cómo creo un job en mi aplicación Rails? Se corre el generador, así como bin Rails, generate o G, ¿no es cierto? El shortcut. Job, y acá le he puesto un namespace, pero podría no estar, y el nombre del job. Eso que me va a generar, el job acá abajo y el archivo para testearlo, ¿no es cierto? Los jobs se caracterizan por tener un único método público que es este perform, ¿no es cierto? Entonces representan como una tarea, una única tarea, y por eso es que tienen un único método público. Acá les muestro un ejemplo de cómo lo uso para alguna lógica, ¿no es cierto? Por ejemplo, esto es real del módulo de reclutamiento que tenemos nosotros y uso, por ejemplo, un job para armar un objeto con las estadísticas de cómo va el proceso, ¿no es cierto? Acá recorro los modelos para un cierto tipo de proceso,
de postulación, como por ejemplo los trainees, saco cuántos están en pendientes, cuántos están aprobados, etcétera, y devuelvo un objeto de Ruby como este que se muestra acá a la derecha abajo, ¿cierto? ¿Cómo se ejecuta el job? Si ven, nosotros definimos un método de instancia perform, pero se ejecutan a través de la clase con perform now y se le pasa los parámetros, ¿no es cierto? Eso me va a devolver inmediatamente el resultado, ¿no es cierto? Esto se ejecuta en el contexto donde lo estoy corriendo. Ya les voy a mostrar por qué es como raro, ¿no es cierto? Porque uno define perform, pero al final, y es un método de instancia, o sea que nosotros tendríamos que hacer el new y después hacer perform, punto perform, pero acá lo hacemos desde la clase y con perform now, otro método que nada que ver. Ahí les voy a explicar por qué es eso. Pero enseguida, no. Volviendo un poquito a lo anterior, les decía que Rails viene con Active Job, ¿no es cierto? ¿Qué es Active Job? Es como un framework sobre distintos backends para manejar colas. ¿Qué son esos backends para manejar colas? Pueden ser Sidekiq, Delay Job, que lo que se encargan es de encolar estas tareas y de ejecutarlas cuando corresponda, de acuerdo a la configuración que tiene. Entonces, Active Job es esta capa intermedia, ¿no es cierto? Entonces yo tengo mis jobs y mis jobs se escriben en el lenguaje de Active Job, no directamente de Sidekiq, no directamente de Delay Job. ¿Cuál es la ventaja? Que el día de mañana reemplazamos Sidekiq por Delay Job o por cualquier otra cosa y no debería romperse nada porque nosotros siempre escribimos Active Job. Si les es más fácil pensarlo con Active Record, que hace lo mismo. Active Record es una capa sobre Postgres o MySQL. Si nosotros no escribimos SQL directo, lo que va a pasar es que va a salir funcionando, ¿no es cierto? Con Active Job pasaría lo mismo, y esa es la ventaja. Entonces acá, cuando ustedes busquen documentación, no traten de buscar cosas de Active Job, cómo solucionar algún tema específico en Active Job y no tanto en el backend, porque si utilizan la solución del backend, va a funcionar, pero puede pasar esto, que el día de mañana deseamos usar otra cosa y esa funcionalidad se rompe. Recién les mostraba que existía un perform now, ¿no es cierto?, que permitía ejecutar una tarea en el momento, digamos, en el contexto o proceso donde estaba ejecutando. También existe un perform later, que va a usar esos backends. O sea, el perform now ejecuta en el momento y el perform later no. El perform later lo que hace es mandar a una cola, ¿no es cierto? Entonces, acá vamos a hacer un ejemplo fácil de un job que lo que usa es la API de Slack y manda un mensaje a un canal. Entonces, si ven, ejecuto con perform now, mando el canal y el mensaje hola. Entonces, acá en la consola que se ve acá abajo dice performing este job y después que terminó. Y devuelve un hash que es la información del mensaje que se mandó y acá en Slack la fotito de que realmente se mandó, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa cuando yo lo corro con perform later? El log cambió, ¿no es cierto? Dijo que esto se encoló y no devolvió el resultado de recién. ¿Por qué no devolvió este resultado de recién? Porque no se ejecutó en ese contexto, sino que se encoló utilizando uno de los backends. Por ejemplo, si yo tengo configurado Sidekiq, lo que va a hacer es va a guardar esta información en Redis, ¿no es cierto? Y si yo tengo Delay Job, lo va a guardar en una base de datos relacional normal, ¿no es cierto? En Postgres, por ejemplo. Y esto entiendan que es así, digamos, por ejemplo, Delay Job es como fácil de ver, porque uno tiene, cuando instala Delay Job, se crea en la aplicación Rails una tabla Jobs y se guarda en un atributo de texto los parámetros, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo encolo un job, lo que va a hacer es va a crear una entrada en esa tabla que va a tener toda la información necesaria, que es esta que está acá, job ID, la cola, dónde va a parar, los parámetros, y en el momento en que la ejecute, va a levantar esa información de la tabla, va a tomar los parámetros, ¿no es cierto?, de ese campo de texto y ahí recién lo va a ejecutar. Entonces, esto podría significar que si estamos en Heroku y tenemos nuestro proceso web, nuestro Dyno web, lo encolamos ahí, pero eso va a ir a la base de datos y después podemos tener un worker donde está corriendo Sidekiq, Sidekiq lo va a tomar y lo va a ejecutar ahí. Entonces, eso permite que se ejecute en background
e incluso que ejecute otras tareas a la vez y lo haga como en paralelo, que era un poco lo que decía Rails. De acá lo que me importa que es la diferencia en que perform now y ejecuta en el contexto donde yo estaba. Por ejemplo, si estuviera en web lo ejecuta ahí, y perform later no, lo manda a la cola y ahí lo ejecutaría en el otro web. Pero ahí tengo una duda, como Sí. cuando se ejecute, ya tú decís que se va a ir a la base de datos, cuando se ejecute, lo va a ejecutar eh, como si se estuviera ejecutando un perform now. No, o sea, los pasos son así. Estamos en web, ¿no es cierto? Y eso uno ¿Sí? dice perform later. Entonces va a agarrar los atributos estos. Vamos a hacer el ejemplo del job, que es más fácil, ¿no es cierto? Va a agarrar estos atributos, el nombre del job, y eso lo va a meter a la tabla de jobs, ¿no es cierto? Entonces después Claro. tenés dile job corriendo en otro proceso. Ese otro proceso, por la configuración que tiene, está corriendo todo el tiempo, ¿no es cierto? Y de acuerdo a la cola, de acuerdo a un montón de configuración, va a decir, ahora es el momento de correr. Entonces, levanta de la base de datos, toma esos argumentos y ahí ejecuta como si fuera un perform now, pero lo ejecuta Ah, ya en el otro proceso. ya, perfecto, pero lo va a ejecutar al mismo proceso en el que se ejecuta como en un web al final, como no es que se ejecute después No, por otra cosa. no, en el otro proceso. Lo va a ejecutar Ya, en el Word. ya, ok. Ya, o sea, el web nada más se encargó de encolar, no hizo más nada que eso. Alejandro, Otra, una pregunta. sí, Que entiendo como cuando configuráis las colas en este caso, como que podéis tener como varias colas y tenéis como prioridades y todo eso, sí, pero al final, por ejemplo, si encoláis un job cualquiera y no hay nada en la cola, se va a ejecutar al tiro, o sea, es como, sí. va a depender como de eso al final. Claro, porque vos imagínate que como es una cola y se pueden correr en paralelo, podrían haber varios ejecutándose, ¿no es cierto? Entonces, la forma en la que va a quedar en espera es porque o está ocupado o porque vos configuraste explícitamente que querés que se corra en otro momento. No sé, uno puede decir que perform Ah, later y verdad, pasarle sí. una configuración de sí, pero mañana a las 9 de la mañana. Entonces, eso también puede hacer que se quede. Pero después también, ahí más adelante explico un poquito más de la configuración, hay distintas prioridades para colas, ¿cierto? Tenés la crítica, la default y la baja. Entonces, si dos jobs tienen los recursos, pero tienen que competir, se va a ejecutar primero el que el que está en la cola crítica. Esto como que es lo que se encarga de manejar. Gracias. De nada. Bueno, acá hablando un poquito de eso, de cómo trabaja lo de encolar cosas, les pongo un ejemplo. Por ejemplo, yo tenía esto así, ¿no es cierto? Y mandaba los atributos como string, ¿verdad? Mando el canal y el mensaje. Pero eso yo lo quiero armar un objeto, porque es como común que un mensaje siempre tenga el canal y el texto que voy a mandar. Entonces decido hacer, como se ve acá arriba a la izquierda, una clase mensaje que recibe esos dos atributos, ¿no es cierto? Channel y body. Entonces, ahora al job le voy a pasar el objeto mensaje y de ahí voy a sacar la información para mandar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando yo lo ejecuto con perform now? Manda el mensaje, funciona igual que antes. Pero ¿qué pasa cuando yo lo mando con perform late? Me da este error de acá abajo, que me dice serialization error. ¿Y por qué me da ese error? Porque Scikit, por ejemplo, no sabe, o en realidad ActiveJob no sabe cómo interpretar ese objeto. String es fácil porque es un tipo de dato conocido, vamos a decir, ¿no es cierto? Pero este message que me inventé yo dice, está bien, yo no sé cómo guardarlo en la base de datos para después recuperarlo y hacer la ejecución. Entonces, ¿cuáles son los tipos? Esto es importante porque sepan que en Perform Now les va a funcionar, pero en Perform Later no les va a funcionar, por esto que les digo. Entonces, ¿cuáles son los tipos que soporta? Estos que salen acá. Y también los de Active Record, ¿no es cierto? Objetos de Active Record yo los puedo pasar directamente y eso los sabe levantar del otro lado. Pero supongamos que yo insisto y quiero mandar ese mensaje con Perform Later. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer serializadores custom, ¿no es cierto? Entonces, un serializador es como este que está acá a la izquierda y implementa tres métodos. Uno que es la pregunta, para saber cuándo utilizarlo o no. Imaginen que yo voy a encolar un job y uno de los parámetros es ese objeto message que pasé.
Entonces, esa pregunta me va a dar true. Y si me va a dar true, va a pasar al siguiente método y lo va a serializar. ¿Qué es lo que hace ahí? Lo convierte a un hash. Y así lo guarda en la base de datos o en Redis, en memoria, donde sea, ¿cierto? Y al momento de ejecutar usa el deserialize, que va a tomar el hash y lo va a convertir en la instancia. Bueno, acá hay algo de configuración, que es que yo le digo dónde voy a guardar mis serializadores. También tengo que en un initializer decirle a ActiveJob que use ese serializador. Pero si ven, acá creo el mensaje, hago el perform later y ahora sí funcionó y lo envío. ¿Se entiende más o menos cómo Tengo funciona una esto de pregunta. serializar? Sí. Aló. En el fondo igual estoy pasando algo que acepta el yo, como no le estoy pasando como el objeto de la clase message, sino que le estoy pasando un hash. Sí es lo que acepta el yo. ¿Cómo no te ¿No? entendí? O sea, lo que yo estaba haciendo acá era pasarle el objeto que yo me inventé, este de acá, es un objeto de Ruby. Sí, sí. Pero con Sí. eso del serializador, al final le estoy pasando un hash que sí lo acepta. Entonces, como No, que no. Lo que hago es hacer un serializador para enseñarle a ActiveJob cómo tiene que manejar ese objeto. Ah, O sea, el serializador es el que se encarga de hacer eso. Si vos ves acá en el ejemplo abajo de la consola, ves que yo instancio message y paso message. Nunca paso un hash. Paso el objeto. Entonces, ese objeto, cuando yo encole acá, lo primero que va a hacer es, va a entrar este método serialize, o sea, imagínate que hay un montón de serializadores, de n, de string, de lo que sea. Pero va a llegar un momento que va a pasar por este y va a decir, este argumento que estoy pasando, ¿es un mensaje? Sí. Ah, entonces tengo que usar este serializador. Cae en este método, este lo convierte en un hash y lo guardan en la base de datos, donde sea. Y después, tiempo después, cuando decida que se tiene que ejecutar, va a agarrar y lo va a deserializar. Pero ocurre dentro del serializador, del ya. serializer, ¿no es cierto? Va a agarrar el hash, lo convierte en el objeto de nuevo y devuelve el objeto. Ves que acá vuelve a armar la instancia. Eh, Sí. entonces, normalmente se la van a poder arreglar con lo que ya existe, pero sepan que pueden hacer esto, digamos, o por lo menos sirve para entender cómo ActiveJob es que se maneja con las cosas que no se ejecutan en el momento, digamos. Se guardan en algún lado, se guardan como texto y después se tienen que leer y entender. Entonces, si uno tiene un objeto, puede hacer algo así. Una pregunta. Aquí los objetos de Active Record al final vienen metidos como la forma de serializarse y deserializarse dentro de ActiveJob, ¿no es cierto? Claro, sí, porque al ser de Rails es como muy común que vos lo hagas. De hecho, me imagino que casi nunca te has topado con el caso en que tengas un objeto message como este que querés pasar. En general van a Claro. ser los valores estos que están acá, los de Active Record. En algún momento, en Y, alguna versión, no funcionaba, por ejemplo, date. Un objeto date no lo podías pasar, tenías que pasarlo como string y hacerle el parse del otro lado. Y con el tiempo lo fueron agregando más. Sí. ¿Y qué pasa si es que, o sea, si es que le paso un objeto como de Active Record y después el servidor web, por ejemplo, modifica esa instancia para cuando lo agarra el job? ¿Eso hace la consulta en la base de datos o lo agarra Sí. Sí, vas a como estaba obtener. anteriormente? No, vas a obtener el objeto modificado, porque se guarda como una referencia, como si se guardara clase hashtag ID, no sé cómo, pero solamente guarda no guarda todo el objeto, sino que guarda O sea, no guarda el estado, no guarda las columnas, guarda claro, ID y por detrás modelo. el worker hace la consulta. Claro, o sea, imagínate que debe tener un serializer parecido a este, que lo que va a hacer es, va a tomar el nombre del modelo y el ID y hará un find acá. Una cosa así, simplificada, ¿no es cierto? Entonces, es una muy buena pregunta porque si vos querés que no cambie, no vas a tener que pasar otra cosa. Vas a tener que pasar los atributos, vas a tener que trabajarlo de otra manera. Porque si no puede que te pase eso, que al momento de ejecutar 2 días después el job ya no esté en un estado que vos necesitas. O por lo menos si cambió de estado, vos tenés que en tu job hacerte cargo de esa posibilidad. Capaz que ya no hace falta ejecutar el job porque de otro lado lo cambiaron un estado manualmente, no sé. Como que te tenés que hacer cargo vos.
Ahí, ¿me Ya, explico? ¿Se buenísimo. entiende? Bueno. Bueno, algo de configuración importante. Lo básico que van a tener que configurar, o por lo menos saber qué se configura acá, es ActiveJob, el adapter. Eso es en el Application RB y en los distintos ambientes, ¿no es cierto? El adapter es el backend que usa por debajo. En desarrollo usamos Async, que como dice acá, guarda los jobs en memoria. Esto nos viene útil porque simula esta ejecución en background y nos permite desarrollar sin mucho problema, sin tener que instalar Scikit, sin tener que correrlo. Funciona bien para desarrollo, pero no sirve para producción, ¿no es cierto? Porque como está en memoria, se puede perder la información fácilmente. Para test, usamos un adapter que se llama test. Todo esto de la sync y el test vienen como con Rails. Y eso lo que nos va a permitir es que después podamos acceder a algunos helpers de RSpec, como para saber si un job se encoló. Bueno, ahí les voy a mostrar un poquito más adelante. Pero es la gracia que tiene, digamos, el adapter, por lo menos de lo que puedo investigar. Y por último, en producción sí hay que usar un adapter serio, como puede ser Scikit, DelayJob, y eso se configura como en el ambiente de producción. Otra cosa de configuración es que si no lo tuvieran instalado, se puede instalar desde nuestro sistema de Potassium, Plátanos. Y eso con Potassium Install y se elige esa background process. ¿Qué es lo que va a instalar? El Scikit RB, que tiene como esta configuración, no me pregunte mucho en detalle, muy bajo nivel para mí. Pero nada, es la configuración de Redis y la asociación de Redis a Scikit. Después agrega una línea al Procfile, que es el worker, que es para que en Heroku corra en ese otro proceso Scikit, ¿no es cierto? Ven, acá está el web y acá le agrega el worker. Otro archivo que agrega es el Scikit YAML, que nos permite configurar ciertas cosas, lo que hablábamos un poquito antes, por ejemplo, la concurrencia, cuántos jobs se pueden correr en paralelo. Las colas están definidas y que importa el orden, ¿no es cierto? La critical es como la más prioritaria y así para abajo. Después creo que había otra forma de ponerles la prioridad que ahí no me acuerdo cómo era, pero creo que le puedes poner como un array y le pasas otro parámetro y dividís como el porcentaje, como 0,5, no sé, algo así era. Pero si no, esto así funciona, digamos, esta es la más prioritaria, esta después y esta después. Después les digo cosas que como que me suelen preguntar, por ahí están medio descolgadas, pero como para tratar de tocar varias cosas. Hay una gema que se llama Scikit Scheduler, que lo que nos permite es programar tareas, y utiliza cron, ¿no es cierto? Entonces, eso, al agregar esa gema, es que podemos agregar esta configuración al Scikit YAML, y por ejemplo, acá tengo este job acá abajo, que va a correr todos los días a las 9 de la mañana, de lunes a viernes, ¿cierto? Y esas son las que nos permiten hacer tareas de mantenimiento, mandar recordatorios. Esta sería como la forma. Y por último, creo que era por última configuración. Bueno, un tema de que Scikit es un engine de Rails, ¿no es cierto? Entonces uno puede montar la parte web, digamos, y uno la monta donde quiere. Normalmente estaba montada en /q. Entonces después uno puede acceder a través de la URL al endpoint SQ y lo que vamos a ver es un panel de control. Esto sin entrar en mucho detalle muestra como información que está buena en producción, sobre todo cuando pasa el típico no me mandó el job. Bueno, probablemente esté muerto por acá o quizás programado y que se va a correr adelante o quizás hay algún error, entonces están reintentos. Pero más allá de entrar en detalle en esto, sepan que existe este panel y que es acá donde van a ver los jobs. No es que se van a tener que meter a Redis para ver el estado de los jobs ni nada tan complicado. Otra cosa que me han preguntado por ahí, como que no hay mucha confianza en el async, ¿no es cierto? Que yo les recomiendo que igual no hay mucha dificultad con eso. O sea, lo que funciona con async seguramente va a funcionar con Scikit. Pero si están desconfiados y quieren probar igual, pueden temporalmente cambiarle en el development RB, ponerle el adapter a Scikit, correr Scikit en otra pestaña, ¿no es cierto? Y se va a ver así. Y si ejecutan el job, van a ver
como el log de donde se ejecutó. Una de las cuestiones para probar es el perform later, o sea, como que yo pruebo dos cosas en los jobs, que se encole como corresponde y el otro que se ejecute lo que corresponde, ¿no es cierto?, la tarea. Entonces, en este caso, yo hice un mock de message siguiendo el ejemplo anterior y tengo el channel y el body, ¿no es cierto? Entonces, acá pruebo que se hayan colado un job, esa es mi única prueba, y eso me da un error. Otra vez me dio el error de serialización. ¿Por qué? Porque ActiveJob no sabe cómo serializar un double, ¿no?, en cuestión de test. Entonces, por eso es importante hacer este test de probar que realmente se encole el job, como esperamos. Entonces, yo lo cambio ese message por un objeto real, y ahí sí ven que sí funciona, ¿no es cierto? Y algo que puedo probar es eso, que se haya encolado, con qué parámetro, en qué cola, ¿no es cierto? Eso es lo que probaría con el perform late. Y después lo otro con el perform now, lo que probaría es que se ejecute lo de adentro, ¿no es cierto? En este caso lo que voy a probar es que se llame a la API de Slack con los parámetros que corresponde y nada más. Serían como esas dos cosas. Bueno, otra cosa que esto cuando generen los tests tiene que estar con este type job, con este tag, que es lo que me va a habilitar que después existan estos helpers como have received, ¿no es cierto? Porque si uno no le pone eso, después no los encuentras. Como que todos, si se han fijado bien, los modelos tienen un tipo, los controllers, y eso habilita o deshabilita helpers. Entonces es importante que, o sea, si los crean con el generador, lo va a tener, pero si no, puede que no lo tengan y acuérdense de agregarlo a mano. O sea, si por ejemplo se copiaron de otro job o algo así. ¿Qué más? ¿Qué puedo definir Oye, en un Leandro, job? Sí, una pregunta, lo de los tests, es que dijiste que se puede testear como el perform now y el perform later. Entonces sí. yo debería hacer los tests según como el caso de uso, como en que lo voy a usar, ¿o no? Si lo estoy usando como comando, como que solo testeo el perform now, Yo o haría igual... los dos, sí, haría los dos porque por si el día de mañana lo cambio, asegurarme de que funcione. Además es una línea, como que no requiere tanto esfuerzo lo del testeo del perform later. Entonces lo haría, porque si después no tenés el cuidado de, por ejemplo, que una acción pasó de ser en el momento a hacerla background, puede que no te funcione lo que le pasabas. Entonces, mejor asegurarse de entrada que funciona de las dos maneras. Bueno, en Opinión, el mismo no test, sé. ¿no? ¿Cómo? Sí, en el mismo test. Ajá. Como que acá los puse como Oye, separados, pero... y si es que estoy haciendo como un job que no le paso, así como un objeto raro y algo así, ¿tiene sentido igual hacer ese, como el test del perform later? Porque suena un poco como estar testeando como el mismo framework, ¿no? Sí, de hecho cuando lo estaba escribiendo, maldito seas, me hizo acordar a los test de modelo, a los de las relaciones y eso. Tiene un poquito el mismo problema. Pero acá, o sea, puede pasarte este error. Entonces, por eso lo haría. Puede pasarte este error. De que, no sé, antes a mí me había pasado eso, de usar un objeto date, por ejemplo, y que no se podía en algún momento. Entonces, si hubiera tenido un test al cual yo le pasaba eso, me hubiera fallado y no hubiera llegado al servidor, digamos. Entonces, solo por eso lo haría. Está bien que si es un modelo de Active Record, vos ya estás casi seguro de que va a funcionar, ¿no es cierto? Pero ahí, bueno, lo podemos discutir si hace falta o no. Para mí sí, por eso, como que no es una línea nomás, no cuesta nada y te aseguras que lo que le pases, si llegas a cambiar mañana el parámetro y le pasas otra cosa, sigue funcionando. No tenés que tener vos en tu cabeza cuáles son los serializers que existen, digamos, o los tipos de datos que se permiten. Pero discutible, sí. Bueno. Otra cosa que puedo definir en un job, cosas que puedo definir. La cola, lo que hablábamos recién. Si uno no le define nada, va a terminar en default, pero uno lo puede cambiar acá, a este nivel de job. Entonces, si ven cuando lo ejecutan, muestra que está
usando el adapter de async y cuál es la cola. ¿Qué otra cosa puedo definir? Que yo esto lo usaba en alguna gema nomás, haciendo alguna cosa rara, pero no suelo usarlo. Sepan que tiene callbacks y que uno puede hacer cosas. Por ejemplo, yo hice este antes de encolar, mandé este mensajito que tiene el nombre de la clase, pero no me tocaba hacer muchas cosas con esto. Otra cosa que puedo hacer es manejo de errores. Por ejemplo, acá, rescue, un name error. Si ven acá me equivoqué en el nombre del web client, de la variable, y lo capturé y lo mostré. Pero podrían, no sé, mandar a Sentry, lo que necesiten. El set method. Esto me permite, o sea, una de las formas de configurar era en el propio job, pero el set me permite cambiar algunas configuraciones y agregar otras. Por ejemplo, esto, de que corra a cierta hora o cambiar la cola y no sé qué otras opciones tendrá. Ahí yo creo que en la guía de Rails debe salir un listado más extenso de cosas. Pero sepan que existe el método set y que pueden cambiar estas cuestiones. Documentación así como básica que para recurrir siempre que necesiten algo. La documentación ahí que les decía de Rails. De ArchTech, la parte de jobs. En Scikit, la wiki es muy completa. Tengan cuidado eso, lo que les decía antes. Siempre traten de buscar cosas de ActiveJob y no de los backend. No busquen configuraciones específicas de Scikit. Por esto de que si mañana cambia, se va a romper, ¿no es cierto? Está bien, a ver, ActiveJob es como un embudo, porque imaginen que tiene que implementar como las cosas comunes de todos los backends. Y Scikit puede tener sus cosas especiales, DirectJob sus cosas especiales, y probablemente ActiveJob no tenga forma de manejar eso, y por ahí van a necesitar hacer algo, configurar a más bajo nivel. Pero si pueden, evítenlo, porque muchas cosas las pueden hacer directamente, por ejemplo, con Scikit. O sea, vieron que nosotros definimos los jobs de cierta manera, a ver, que heredan de Application Job, que eso es de Active Job, pero ustedes podrían hacer un job que directamente, creo que la clase es Scikit Worker o algo así, que no pasa por Active Job. Entonces lo pueden hacer y va a funcionar, pero el día de mañana cambian y eso no va a andar, ¿no es cierto? Y tampoco se va a pasar, como que no va a tomar en cuenta toda la configuración que han puesto en el Application RB, en el Development RB, entonces trae todos esos problemas. Por eso tengan en cuenta que igual es bueno para obtener información, ver cómo trabaja Scikit, pero no tanto para configurar. O dentro de Scikit igual tiene apartados de cómo trabajar con ActiveJob. Otra que les dejo acá, ya les dije la del scheduler, como para que le den una vista. Y esta una que se llama Limit Fetch, que lo que permite es ver concurrencia, o sea, por ejemplo, para poner límites de cuántos yo puedo correr en paralelo en una cola específica, también para saber que existe, darle una mirada. ¿Hasta ahí estamos? Bueno, y ahora voy a hacer un repaso de lo que hablamos, de la discusión que tuvimos de jobs versus comandos y por qué decidimos dejarlos de usar y empezar a usar los jobs. Para quien no sepa todavía qué son los comandos, permiten ejecutar una tarea o una acción específica. ¿Cómo están definidos? Así, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo mismo que habíamos hecho recién del job para mandar un mensaje Slack, podemos hacerlo con un comando. Y tiene un único método público perform que hace esta cuestión. ¿A qué les recuerda? ¿Sí? A los jobs, ¿no es cierto? Entonces, es como que vienen a hacer un poco lo mismo. Son tareas, son acciones específicas. ¿Y cómo lo estábamos usando? Miren el antes. Por ejemplo, para hacer lo mismo de recién, de mandar un mensaje por Slack, creábamos, esto es como el caso más común, ¿no es cierto? Creábamos el comando y ese comando lo llamábamos dentro del job, ¿cierto? Entonces, si ven, es prácticamente un wrapper, no hace mucho más. ¿Cómo quedaría ahora? Directamente con el job y la lógica dentro del job.
Bueno, las ventajas, el código del comando, bueno, se mueve, no tenemos que escribir código extra, ¿no es cierto? Lo que les estaba diciendo recién. Se mueve el código del comando al job, se hace solamente test del job, que es como les mostré recién, si se encola y lo que hace. Y bueno, y nos ahorramos a escribir el comando y nos ahorramos a escribir los tests de eso. Otra ventaja es que si queremos que algo corra en background, que no estaba corriendo en background, podemos hacerlo simplemente cambiando perform now por perform later. En este caso del ejemplo acá, ¿qué tendríamos que hacer para crear schedules? ¿No es cierto? Tendríamos que cambiar este comando de acá por un job, a ese job hacer que llame al comando y además hacerle test a ese job. Que los test de ese job van a ser seguramente un mock de que el comando se llame con los parámetros que corresponden. Ojalá sea eso, porque si no lo que van a hacer es como un test duplicado, ¿no es cierto?, de la lógica. En cambio, si tenemos la facilidad de cambiar de perform now a perform later, lo único que vamos a hacer es que se llame a una cosa, como modificar el test de este mismo código para que se haya llamado a un método o al otro, y nada más. Es más simple de leer o de seguir, porque por ejemplo nada evita que uno haga un job y al comando dentro le ponga un nombre que nada que ver, siendo que la acción es similar o vienen a ser un poco lo mismo. Entonces eso hacía que costara más rastrear como el comando, que es al final el que tiene la lógica, ¿no es cierto?, cuando uno busca. Al haber solo un job, esto no puede ocurrir más. No hay casos ambiguos. Por ejemplo, había un caso típico de jobs que se encargan de encolar otros jobs. Entonces, eso estaba la duda. ¿Eso debería ser un comando o un job? Si lo hacíamos como antes, en realidad debería ser un comando y ese comando ser llamado dentro de un job. Pero mucha gente consideraba que para iterar una cosa y encolarla vamos a hacer un comando y un job. Entonces, como que era medio a gusto del consumidor. Entonces, al tener solo jobs, van a ser jobs que encolan jobs y no se acaba esa ambigüedad. Y lo otro es que los comandos tienen una forma rara de inicialización, por decirlo de alguna manera. Uno, cuando definía un comando, los parámetros que luego se pasan a la hora de ejecutar se pasaban así, ¿cierto? Como que yo tengo assign session.for session ID. ¿Y cuál era la gracia? Que dentro del comando yo tenía disponible ese session como una variable de instancia, ¿no es cierto? Sin tener que yo haberlo pasado por un initializer, hacerle un attribute reader o un attribute accessor. Pero esa magia costaba algunas cosas. Primero, que la gente no lo entendía como tan fácilmente, siempre había que explicarlo. Y lo otro es que si uno quiere heredar, ya está heredando de power types, entonces acá no debería ir la clase padre, la cual hereda, bueno, como que es un poquito más difícil de transmitir cómo funciona. En cambio, un job funciona como un objeto, una clase cualquiera de Ruby. Si uno sabe herencia, pasa por eso. Y eso ha sido todo. ¿Preguntas? Leandro, una pregunta. Sí. Cuando se hace el perform now es síncrono, ¿cierto? O sea, espera la ejecución para seguir la ejecución del programa, ¿no? Sí, si demora 10 Ya. minutos, va a estar los 10 minutos y después va a seguir. O sea, no va a estar los 10 Ujú. minutos porque probablemente tengas timeout por otro Ya. lado, pero supongamos que podemos estar 10 minutos. Sí, 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 sí. Esa es un poco la gracia de hacerlo en background, ¿no es cierto? Que si es muy pesado el procesamiento, uno lo manda para atrás y sigue la ejecución. Pero sí. Yo tengo una pregunta respecto como a los background processors. ¿En base a qué o qué criterios podemos usar para decidir si es que usar Sidekick o usar Delayed Jobs o otra cosa? Creo que es una discusión que deberíamos tener porque hoy día tampoco lo tengo tan claro. Hay rumores por ahí que dicen que Delay Job
es como más simple de entender, o sea, porque al guardar en una base de datos relacional, vos podés entrar a ver la tabla, podés ver fácilmente, ¿no? En Scikit también podés ver, pero más complicado mirarlo en Redis que entrar a una tabla, ¿no es cierto? Es como más simple de entender su funcionamiento, pero tampoco he hecho la comparación como para decir, pero bueno, con delay job no puedes hacer tal o cual cosa, eso no, tendría que investigarlo, ¿no? Como que no he hecho la comparación. Pero de lo que me quedó de lo que he escuchado por ahí es como que delay job es como mucho más simple de usar, de entender. Ahí lo que yo entiendo es que en Delay Job podéis tener, o sea, te ahorráis problemas como de sincronización, dado que ocupa la base de datos como la fuente. Con Sidekick te pueden dar problemas como de racing conditions, que se ejecute el job antes de que se haya terminado de consolidar algo en la base de datos y que no esté la instancia que esperaba el job. Cosas así no pasarían en Delay Job. Entonces he visto en aplicaciones como en las que realmente importa eso, que terminan yéndose por Delay Job. Bien. Ahí yo creo que eso lo hemos solucionado un poco dándole de una manera fea, como encolarlo 2 minutos en el futuro, como para asegurarse de que ya se haya hecho el commit, por ejemplo. Claro. Pero sí, la verdad que no sé si es más que eso, las ventajas o desventajas, no tengo muy estudiado. Tengo una duda respecto como a los reintentos de un job. ¿Como un job siempre que falle se va a reintentar? ¿O eso es como algo de la configuración? Se puede configurar, ahí me faltó poner, no me acuerdo exactamente la sintaxis, pero creo que tenés 3 intentos con un periodo corto y después como que deriva en lo que tiene configurado el backend. Creo que en Psychic es como exponencial hasta no sé cuánto. Digamos, como que primero reintenta en 10 minutos, con 1 hora, después 2 días, no sé, una cosa así, haciendo. Pero sí, sé que se puede configurar. Entonces como que se podría decir, por ejemplo, como un job que se intente una sola vez y que si no me funciona, como que se muera. Sí, de hecho hay muchos jobs que tenemos corriendo por ahí que les falta eso, que mueran, porque como que quedan o no tienen sentido y se siguen ejecutando y aparecen en Nest, por ahí tenemos creo que algunos. Pero sí, se puede configurar. Después ahí averiguo y paso por el canal. Y de hecho, una cosa que pasa harto es que cuando uno pasa el objeto serializado como parámetro del job, directamente así como un modelo, o sea, un objeto modelo, ahí hace un find y si se eliminó la entidad, eso arroja un error porque el find va a reiniciar un error, ¿cierto? Y ese job se reintenta 20 veces, que no tiene mucho sentido porque está eliminada la instancia, no es como que va a volver a aparecer después. Entonces, uno lo puede manejar como pasando el ID y adentro haciendo un find by, que ese no va a arrojar un error y retornar, o cambiándole la cantidad de retries que uno quiere. Puede pasar esas cosas que son más raras. Ahí yo creo que no lo logré transmitir bien más temprano, pero eso es lo de pensar cómo se ejecuta y lo que podría pasar dentro de un job. Como que sabiendo eso, uno ahí decide cómo enfrentar ese problema, ¿no es cierto? Saber que te puede pasar esas cuestiones, como que te cambie de estado un job, de que puede haberse borrado, entonces usar esas cuestiones. Y si, entonces ahora si sacamos los comandos y nos quedaron jobs encolados que llamaban algún comando, esos sí se nos quedarían dando vueltas. Si es que el comando fue eliminado. Sí, sería claro, vos encolás un job que llamaba un comando y después borraste el comando, ¿no es cierto? Eso sería la lógica. Entonces se va a ir a hacer retry, sí, hasta que termine en un estado muerto, pero se va a hacer mucho retry antes de que muera. Pero sería como ya un caso raro, porque ahí estamos cambiando el código. Lo que decía Raimundo recién es como bastante normal de que pase. Y tiene también side effects como muy random, pero que son lateros, que es que, por ejemplo, va a generar 20 errores en Sentry, y si tenéis 100 jobs que hacen eso, que suena razonable, vaya a estar poniendo 2000 errores en Sentry y te podéis echar cuotas de cuestiones por un error muy mínimo que es de un find. ¿Cachai? Entonces, igual hay que echarle, o sea, hay que tener ojo con eso.
Claro, sí. Por lo menos Sentry es inteligente de agrupártelos, ¿no es cierto? Sí, pero igual te lo considera para la cuota, ¿cachai? Porque son eventos que le llegan. Qué mala onda claro, eso. no te va a llegar spam de que pasó el error 100.000 veces, pero te lo considera. Por ahí Sentry se podría poner las pilas, porque si sabe que es el mismo, es como, encontré un bug. El mismo, ¿no? Lo corre.